Estamos dando comienzo a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar con nuestro invitado, ustedes ya lo ven en pantalla. Él es autor de este libro que se llama Sueños de Cartón, ahí se ve un poco mejor. Pablo Ortúzar. El libro es de Ariel, editorial que pertenece a Grupo Planeta o Editorial Planeta. Sueños de Cartón, que habla sobre educación en Chile, algo que ha estado tan en boga durante las últimas décadas. Un gobierno que también se definió, recordemos, como parte de ese grupo que reivindicaba el derecho a la educación universitaria, los títulos también universitarios, cómo se inflan algunos de ellos, cómo es la situación de esta inflación de títulos universitarios y mucho más que contiene este maravilloso libro de Pablo Ortuza que nos acompaña hoy día, que le agradecemos además el tiempo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, uno abre el libro y obviamente el tema de la educación, de lo que tú planteas ahí es muy interesante porque es una completa revisión, es decir, no es solamente una mirada actual de lo que podría haber sido el tema educacional, sobre todo educación superior en Chile. Y tú haces al inicio del libro, cuentas lo que ocurrió con el gobierno de Ricardo Lagos, de hecho, que es en ese momento cuando aparece el CAE, que es algo que hoy día está tan en boga, el crédito con aval del Estado. ¿Cómo llegas a escribir este libro y cuál fue tu vivencia también en ese momento en el gobierno de Ricardo Lago con la educación superior? Sí, lo que pasa es que siempre, desde esa época, en esa época yo era estudiante y protestábamos en contra del CAE, pero la propuesta estudiantil en esa época era el arancel diferenciado, de acuerdo a los ingresos del estudiante. Y desde esa época, digamos, he venido siguiendo el debate educacional y uno se da cuenta que se trata cada vez menos de educación y que prima muy fuertemente, y los gobiernos han estado más o menos de acuerdo de manera mecánica, en que mientras más estudiantes hayan en la educación superior, mejor. Y mirando literatura comparada, uno se da cuenta que esa es una premisa sumamente problemática, especialmente cuando los recursos escasos se sobreinvierten en educación superior y se va dejando cada vez más a la cola la educación primaria y la educación secundaria, que son fundamentales y más importantes, ¿cierto?, en la adquisición de habilidades básicas que la educación superior, obviamente. Bueno, tú lo planteas al inicio del libro porque está dividido en dos partes fundamentales, el libro que es pura teoría y el caso chileno. En pura teoría habla justamente de cómo se inflan estos títulos, no solo los universitarios, sino que también hace un repaso por los títulos nobiliarios, hace un repaso también por la meritocracia. ¿Cuál es no sé si hay un origen, pero me imagino que sí puede haber, de por qué comienza esta inflación de títulos universitarios y cuándo se nos vende esta idea de que ser universitario, tener un título universitario es prácticamente pasar a otra liga, a otro nivel socioeconómico, educacional, etcétera? Lo que pasa es que técnicamente el concepto de inflación de títulos universitarios se refiere a lo que ocurre cuando eh, los títulos profesionales comienzan a ser requeridos o preferidos en el mercado del trabajo eh, digamos, ser contratados en funciones que históricamente no los requerían. Entonces, hay una inflación de títulos universitarios cuando te empiezan a pedir un título universitario para darte un trabajo que históricamente nunca se había pedido un título. Ese es el concepto técnico de inflación. Pero sí hay una sobreproducción de títulos que va más allá de eso. Una de las consecuencias de la sobreoferta de títulos universitarios es la inflación de títulos, pero va más allá de eso. Y claro, en el fondo lo que yo reviso en el libro es que el modelo institucional de los años 80 y 90 es un modelo cuyo objetivo central es sacar a la gente de la pobreza. Ese es el gran horizonte, ¿cierto?, de nuestro diseño institucional. Y eso se logra de manera, digamos, impresionante, comparado con muchos otros países, con otras economías, etcétera. El famoso milagro chileno es eso, sacar a millones de familias chilenas de la pobreza en una o dos generaciones. Pero la pregunta es, en el fondo, claro, y esa gente se desplaza desde esa posición a lo que llamamos la clase media, pero la clase media no tiene, ¿cierto? Es una tierra de nadie. Es un espacio donde las personas que están ahí son al mismo tiempo, frente al Estado, son ricas, por lo tanto el Estado no te ayuda, se cortan casi todos los apoyos,
y frente al mercado son pobres. Por lo tanto, lo que el mercado te ofrece en general es lo más barato y lo de peor calidad. Y esa es la situación. En el fondo, eh, esta situación precaria o frágil, como a veces se le llama, se corrige o se, se, sí, se corrige a través de la deuda. Entonces tenemos clases medias eh, frágiles y sumamente endeudadas, lo que obviamente las hace más frágiles, y que dependen de un constante crecimiento económico para poder, digamos, darse la vuelta, ¿cierto? Porque cualquier tipo de contracción de la economía las puede meter en serios problemas económicos y eventualmente un problema más grave de volverlas directamente a la pobreza. Ahora, y ahí está el punto, la salida, la gran promesa de la transición es que para salir de esa situación de precariedad y de fragilidad, el camino era el título universitario. Y el título universitario en ese momento se veía, ¿cierto? La promesa era, si uno estudia, si uno se ordena, si uno se endeuda en muchos casos, pero logra un título universitario, se deja atrás esta situación precaria, inestable, eh, etc. Esa era la promesa, y claro, si uno miraba a los profesionales hacia atrás, en su gran mayoría en ese momento, eran efectivamente personas que tenían un buen pasar y que no dependían, ¿cierto?, de los créditos de consumo para darse vuelta al mes. Eh, esa era más o menos la idea. Y por eso cuando uno mira, por ejemplo, el estudio del PNUD del 98, la gran demanda de las clases medias era mejor acceso a oportunidades para obtener títulos universitarios en particular. Y eso fue lo que, en el fondo, el diseño que hace el gobierno de Ricardo Lagos con el CAE intenta hacerse cargo de esa expectativa y ampliar el acceso a la educación superior. Hay algo que también se habla mucho, que se ha debatido sobre lo que ocurrió justamente con el fin de la dictadura y la transición, que es esta proliferación de casas de estudio de educación superior. Em, ¿Cuál es tu impresión sobre eso y también cómo afectó, por ejemplo, esta sobreproducción de gente obteniendo título universitario que al final tenían cero valor o que su carrera no tenía ningún futuro? Bueno, cuando uno mira, claro, yo menciono muy a la pasada esa etapa con lo paso por la gente mayor que se acuerda de Plan Z, los institutos Aplaplac, pero, pero lo cierto es que cuando uno compara volúmenes de titulación y volúmenes de títulos dando vuelta, la verdad es que, claro, efectivamente hay una oferta privada con muy pocos controles de calidad y todo lo demás durante los 80 y los 90, y eso de alguna manera también facilita, ¿cierto?, que Lagos y su gobierno digan, mire, en verdad también es bueno el CAE en el sentido que esto nos permite de alguna manera racionalizar este sistema que ya está. Pero los volúmenes de matrícula que se alcanzan con posterioridad al CAE y más todavía después de la gratuidad son otra escala, digamos, a lo de los 80 y los 90. Es absolutamente otra escala. Estamos hablando de decenas de miles más de profesionales titulándose cada año. Bueno, el libro es muy extenso, obviamente, porque hay un desarrollo ahí, tú pasas por varios temas. Me gustaría que pudiera explicarle y contarle a la gente que nos ve o nos escucha sobre el tema de los títulos nobiliarios, que no son títulos universitarios, pero que sí en algún momento tuvo también un impacto en nuestro país, sobre todo por cómo se conformó la elite o el grupo dominante en Chile. Tú hablas sobre todo del caso de la inflación de estos títulos nobiliarios, por así decirlo. Ah, sí, es que trato de mostrar el tema, en el fondo hacer el caso de que la inflación de títulos es parecida a la inflación monetaria, pero claro, los títulos tienen valor distinto dependiendo de si uno saca un título en una universidad que es mejor, tiene más prestigio, también difiere dependiendo de la carrera. Entonces, no son exactamente iguales al dinero. Cada unidad de dinero vale lo mismo que otra unidad de dinero. También los títulos valen distinto entre ellos. Y por lo tanto, se parecen en parte al dinero, pero también se parecen en parte al dinero porque son un símbolo de valor, ¿cierto? Un signo de valor que puede ser simplemente impreso igual que los billetes, digamos. Porque es un título que señala que uno tiene una cierta capacidad que en teoría le da derecho digamos, eh, a ciertos valores, por ponerlo en términos muy abstractos. Pero pero eh,
el fondo un título que otorga cierta potestad, esa es la idea. Pero se parece más, el caso de los títulos universitarios se parece más también al de los títulos nobiliarios, que ahí sí son distintos, es distinto ser duque, a ser conde, a ser vizconde, a ser, etcétera, etcétera. Todo un régimen de valores distinto entre los títulos nobiliarios, y me puse a investigar y descubrí que, claro, que los títulos nobiliarios también en su momento habían sido inflados por las coronas, impresos, digamos, y entregados a manos llenas, y habían terminado devaluándose termina colapsando, ¿cierto? Todo el sistema, en parte también todo el sistema nobiliario, porque los títulos ya no significaban nada. Y nosotros vamos viendo cómo los títulos educacionales van perdiendo completamente valor. Ya lo vimos con el título, digamos, de educación primaria. Se supone que haber pasado la primaria, uno adquiere, ¿cierto?, ese certificado, y eso certifica que uno tiene ciertas habilidades y conocimientos que ya en realidad no se tienen en la mayoría de las personas. Lo cual, en el fondo, si el 80% de los chilenos está saliendo de educación media, como muestran las investigaciones que hay, con serios déficits en el ámbito de la comprensión de lectura y de el manejo de aritmética básica, eso significa que básicamente ambos certificados, el certificado de educación básica y el certificado de educación media, uno lo recibe porque sí, porque no, si no cumple con los requisitos más básicos, obviamente esos certificados que dicen que uno conoce y maneja ciertas habilidades, en realidad no valen nada. Y creo que esa tendencia está avanzando hacia el ámbito, lamentablemente, hacia el ámbito de los títulos de pregrado, que es lo que hemos visto, que ya estamos viendo que está ocurriendo. Estamos hablando con Pablo Ortúzar, autor de este libro, Sueños de Cartón, de Ariel, que es parte de Editorial Planeta. Hablemos ahora, Pablo, de lo que ocurre en los 70 con nuestro país, porque hay, obviamente está el quiebre democrático, pero hay un antes y después también en la educación universitaria, ¿o no? Sí, o sea, en el libro me meto muy, muy por encima en ese tema, pero básicamente hay una pequeña masificación del acceso a la educación universitaria en el periodo de finales de los 60 y comienzo de los 70. La idea de la educación universitaria como un derecho, como una bandera de izquierda, viene de esa época. Pero es una agenda muy elitista. Ahora, lo que sí produce esto es una sobreproducción de élite, que tomando el concepto de Peter Turchin, que usa a lo largo de todo el libro, eh, y que está relacionado obviamente con la radicalización de estos sectores estudiantiles. Eh, lo cual también lo trato de investigar en el caso de nuestra era presente, digamos, en el mismo librito. Hay algo que se trata aquí también, que me interesa conversar, que son estos dos hechos que marcan la educación en el siglo XXI. El 2006, obviamente, y luego el 2011, que son procesos muy potentes, muy fuertes. El 2011, de hecho, que hoy día tienen a los protagonistas haciendo gobierno. ¿Qué se produce ahí? Porque son dos hechos muy importantes, quiebre educacional en el sentido de las masividades, de las protestas y todo eso. ¿Por qué se produce eso en ese periodo? ¿Y cuáles crees tú que es, por así decirlo, el resultado que tuvieron esas dos movilizaciones tan masivas? Claro, son protestas distintas, pero muy relacionadas. La del 2006 tiene que ver justamente con el tema que mencionaba antes del PNUD, de la demanda por mejores oportunidades. Y se da justamente al poco tiempo de cierto implementado la jornada escolar completa, que no estaba dando los resultados que se habían esperado. Bueno, y en el fondo era una demanda por mejorar la calidad y la infraestructura de nuestra educación estatal. Eh, en el ámbito además escolar. Pero ya la del 2011 es otra cosa, son los mismos protagonistas, pero tiene una aproximación que ya no es meritocrática. O sea, la demanda por oportunidades está dentro del lenguaje o de la lógica de la meritocracia, sino que la demanda del 2011 en verdad es por gratuidad, en el fondo es por acceso masivo, por abrir la universidad, independiente del tema del mérito, y también por igualdad, mucho más que por calidad. Entonces estando relacionadas, hay una mutación en las demandas estudiantiles y en la perspectiva, ¿cierto?, del movimiento estudiantil entre una y la otra. Hablemos ahora de lo que está pasando, perdón, lo que ha pasado con Chile desde el 2019, porque tú también lo tomas acá con el estallido,
con lo que ocurrió también ahí, y con lo que ha ocurrido también con el actual gobierno, que es parte, lo decíamos hace un ratito atrás, de, no sé si consecuencia, pero sí por lo menos su origen está al alero de la educación universitaria. Varios de los ministros, incluso el presidente, también son parte de esa historia. ¿Está relacionado este cansancio, problema de la inflación en los títulos universitarios con el estallido? ¿Y cuál crees tú que es finalmente el proceso que lleva al actual gobierno a llegar al poder? Sí, ahí se mezclan muchas cosas. Una es que hay una serie de escándalos, ¿cierto? Estoy hablando de todo en el fondo del tema el caso farmacia, el caso de los pollos, el caso del confort, el caso de el robo en las Fuerzas Armadas, el robo en Carabineros, etcétera, etcétera, etcétera. Suma y sigue, son un montón que van deslegitimando por completo a las élites antiguas. Y eso abre a políticas sociales, económicas, institucionales en general. Y eso abre, digamos, la puerta para que la élite política estudiantil eh, termine instalada en el gobierno. Eso es muy importante. Justamente porque no están involucrados o no estaban involucrados hasta ese momento en ningún caso de corrupción relevante. Eh, pero ellos piensan, ellos llegan, en el fondo es como un proceso de descarte, pero a esta élite universitaria, ellos piensan que en el fondo están siendo, llegan al poder porque la gente está de acuerdo con sus tesis políticas, que son sumamente radicales, y que también están muy lejos, ¿cierto?, de la realidad en muchos aspectos. Eh, y claro, yo tengo la impresión, por otro lado, de que dado que esta es la élite universitaria, la que llega a gobernar el país, llegan con agendas que son muy universitarias y que le dan prioridad a temas como el CAE, la deuda estudiantil, etcétera, etcétera, le dan prioridad central, porque son las banderas, digamos, que, con las cuales ellos se originaron, crecieron, y además porque su base social, y eso se ve en la encuesta, ese 30% o 25% duro de Boric son votantes de clase media, media alta, generalmente con título universitario o estudiante universitario. Entonces, ese es su mundo y es su base política, digamos. Y cuando necesitan volver a esa base, vuelven, ¿cierto?, a la bandera universitaria. Pero hay una opción, una posibilidad de que eso dure en el tiempo, porque finalmente lo que uno ve en estos 2 años es que la educación no, que era el arma de lucha, que tú bien decías de ello, no ha estado puesta en el debate central, es decir, no ha sido parte de lo central de este gobierno. Es que la educación realmente no es la preocupación de esta generación de dirigentes universitarios. Ellos son demandas que tienen que ver con el financiamiento, con el acceso, pero no hay un ideal educacional sustantivo. La calidad nunca les ha importado, progresivamente la educación primaria y secundaria no les interesa. Entonces, no es que ellos tengan un compromiso especial con la educación en el sentido que como de fondo, sino que sus votantes son estudiantes en general, es una base universitaria, tienen redes a nivel de universidades, tienen mucho apoyo a nivel de los académicos universitarios y utilizan esas redes para hacer política. Y la política se trata de ganar votos, eh, implementar programas, sostener gobierno, pero no, claro, o sea, ellos nunca fueron realmente una, eh, un movimiento universitario en un sentido sustantivo, no tienen ningún proyecto a nivel de universidad, pero sí operan políticamente desde ahí y con las inquietudes de ese mundo. ¿Cómo podemos encontrar el libro? ¿Cómo ha sido también la reacción? Es un libro, de hecho, que fue lanzado hace poco, en el verano de este año, Sueños de Cartón. ¿Y cuánto tiempo además te llevó a escribir el libro? Porque el libro además está muy bien documentado y hay mucho desarrollo, hay una línea argumental muy, muy fuerte, muy, muy potente. Y el libro está en todas las librerías, también se puede comprar en Busca Libre o otras plataformas virtuales, no sé. Y, y sí, yo ese libro lo venía preparando hace mucho tiempo, en paralelo, mientras estaba terminando la tesis doctoral, que era sobre un tema nada que ver. Eh, y lo que me mueve es la inquietud de esta discusión. Yo creo que estamos atontados, ¿cierto?, por la idea de que mientras más estudiantes universitarios, mientras más títulos universitarios, mejor.
y en verdad, y eso ha ido erosionando la calidad, ¿cierto? El significado, el valor de los títulos universitarios, el sentido de la universidad, y también va destruyendo, creo yo, las expectativas de amplios segmentos de la clase media. Entonces, creo que estamos jugando con fuego en este ámbito, y me gustaría lograr, este es un librito muy humilde, pero lo que pretende es justamente armar, construir una discusión pública en torno a este tema que sea honesta, que sea transparente, digamos, podamos discutir de una buena vez qué está pasando con la educación en nuestro país. ¿Resiste el actual sistema y se resiste cuánto tiempo más? Lo que pasa es que eh, hay muchísima inercia instalada en el sistema, pero en buena medida también es porque no hay claridad respecto a sus objetivos, a la calidad de lo que se está entregando, a cuál es el sentido, ¿cierto?, de la educación universitaria, de la educación primaria y secundaria. Y esos temas se siguen pateando, se siguen dejando de lado, y estamos creando una crisis a nivel educacional muy grave. Pablo Ortúzar es autor de este libro. Aquí está, Sueños de cartón de Ariel, que es parte del sello, este sello es parte de Editorial Planeta, agradecemos el libro obviamente, Pablo Ortúzar, sobre los títulos universitarios, sobre la educación en Chile, Sueños de cartón, y además sobre esta mirada actual, por así decirlo, porque trata un montón de temas desde la historia de Chile, desde también lo que ocurrió en el 2019, desde el actual gobierno también. Así que es parte de nuestro invitado hoy día, Sueños de Cartón. Pablo, un millón de gracias, gracias por el tiempo, bueno, y éxito también. Esperamos que esto haga eco en lo que está ocurriendo hoy día con el proceso educacional, no solo universitario, sino también a nivel país. Muchas gracias a ti y esperemos que así sea. En Chile, bueno, siempre es difícil llevar la discusión a temas de fondo y sacarla de los insultos y las descalificaciones, pero hay que hacer el esfuerzo.